Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotros habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y bueno, estábamos hablando entonces en este aspecto, hablábamos de la relación que tiene ahora el cristiano con sus semejantes. Estuvimos cubriendo en semanas pasadas la relación del cristiano con la sociedad, particularmente el nombre del gobierno surgía aquí a propósito. Y bueno, ahora enfocando un poco más este aspecto social de la vida cristiana, pues lo podemos ver a partir desde el versículo 17. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Y aquí a partir del versículo 18, sí viene específicamente la relación del cristiano con la autoridad humana. La autoridad humana. Y es importante que lo entendamos desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva según la palabra de Dios. ¿Qué es la autoridad según la Escritura? Pues bueno, la autoridad es precisamente esta institución, por así decirlo, que busca precisamente traer justicia, preservar justicia. Dice en el versículo 14, ya los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahora, el concepto de autoridad hay que entenderlo. Nosotros nos debemos solamente al Señor y a nadie más. La única persona que está por encima del cristiano, y esto es muy importante que lo entendamos, la única persona que está por encima del cristiano es nuestro Dios. No los gobiernos, no los reyes, no los jefes y tampoco los papas. El único que está por encima del cristiano es nuestro Dios. Ahora, ¿cómo el Señor ejerce esa autoridad exclusiva suya? Bueno, a través principalmente de los papás, después obviamente de las autoridades respectivas de cada uno en nuestras vocaciones, y a final de cuentas en la escena mayor a través de los gobiernos.
Ahora, es importante que veamos por qué obedecemos, hablando del concepto de autoridad. ¿Por qué debemos obedecer a la autoridad? Sean papás, sean jefes, sean gobernadores. Por una razón muy sencilla, porque el Señor así nos dice. Y el apóstol San Pablo explica muy claramente este principio cuando dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y esa palabra en el Señor es la clave de todo este principio. Porque a quien se obedece, obedeciendo a los padres, es al Señor. Los papás, los jefes, los príncipes, no tienen un lugar privilegiado delante de Dios. Muchas veces no son más sabios, muchas veces no son más, ¿cómo le podemos llamar? Capacitados. Y sin embargo, la autoridad que poseen emana del Señor. Si se fijan, el apóstol San Pedro utiliza en el versículo 17 tres verbos. Uno es amor, que lo podemos dejar un momento de lado, pero dice honrad a todos, honrad al rey, pero dice específicamente temed a Dios. A los reyes, a los papás, a los jefes se les honra, no se les teme. Y vean cómo el Señor, para brincar a propósito en el capítulo 3, de qué manera el Señor a través del apóstol San Pedro explica la forma y la razón de esta sujeción a las autoridades. ¿Cuál es el propósito de sujetarnos? El testimonio. No la salvación. Por supuesto que no la salvación, ni tampoco de pasada la bendición. Es muy importante que entendamos esto. ¿Cuál es el motivo y el fruto, por así decirlo, de la sujeción a la autoridad? El testimonio. Y vean, por ejemplo, en el versículo 20, no está hablando de la condición del cristiano delante de Dios. Simplemente está hablando de la vida que el cristiano vive en su relación con el mundo, que puede durar 30 años, que puede durar 10 años, pero al final de cuentas es intrascendente. Y aquí podemos volver a temas que habíamos visto en ocasiones pasadas, como por ejemplo la excelencia, como por ejemplo la virtud cristiana, que lo hacemos porque queremos. Fíjense bien, aquí la sujeción, el apóstol San Pedro es una exhortación para cristianos que quieren y pueden hacerlo. Para cristianos que entienden el propósito de la sujeción a la autoridad, que es el testimonio a otros. Y vean cómo el testimonio supersede las capacidades o las características, en este caso, de la figura de autoridad. O por ejemplo, no solamente a los buenos y afables. Es decir, no se trata de que nuestra obediencia o sujeción viene de de que la persona se lo gane, porque nunca se lo va a ganar. Una persona por sí misma nunca merece nuestra honra. Pero, en tanto que la dignidad que el Señor le da proviene de sí mismo, entonces sí el cristiano se sujeta, sea amable o, como dice aquí el apóstol, difícil de soportar.
Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y decíamos hace 8 días, terminábamos el aspecto general sobre la relación del cristiano con la sociedad, precisamente con el ejemplo que nos puso el Señor Jesús. Veamos aquí cómo el ejemplo del Señor Jesús no es para llevarnos a la vida eterna. No, ese no es el ejemplo que nos dio Jesús y el apóstol San Pedro no está, por así decirlo, mencionando al Señor Jesús con fines de salvación, con fines de redención. El Señor Jesús es traído a ejemplo, es traído a colación en su aspecto como individuo social, que amó, honró y cayó. Nada que ver con la salvación, nada que ver con la vida eterna. Estamos hablando del Señor Jesús, que como verdadero hombre y el hombre perfecto, vean cómo precisamente padeció, pero también vivió justamente. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, no amenazaba, sino que llevó sobre sí mismo nuestros pecados. Ese es el ejemplo de Jesús. El ejemplo del Señor Jesús aquí, entonces, es social. De la vida social, de la vida cristiana del cristiano, no de su salvación. Es decir, no estamos diciendo, y veamos las categorías de las que estoy hablando, que siguiendo el ejemplo de Jesús podemos llegar a la vida eterna. De eso no se trata. Tampoco se trata que sujetándonos a nuestra autoridad podemos agradar más a nuestro Dios. Tampoco se trata de eso. Ni tampoco se trata que sujetándonos a la autoridad hay más bendición. No estamos hablando de aspectos en relación con nuestro Dios. Estamos hablando de un sistema, vamos a llamarle así, social que nuestro Dios implementó para testimonio de los que no le conocen. Ahora, aquí hay un aspecto importante. Notemos cómo, a pesar de que el cristiano está llamado a sujetarse a los jefes difíciles de soportar, a sufrir molestias, a soportar y a ser abofeteado, a guardar silencio como lo hizo el Señor Jesús, a no devolver la maldición, a no juzgar. Aunque el cristiano está llamado a hacer todas estas cosas, fíjense bien, no nos está diciendo el apóstol San Pedro que estemos de acuerdo. Y de ahí viene que el apóstol San Pedro habla de los sufrimientos, de los padecimientos, y vean cómo el Señor Jesús padeció, sufrió, todo lo que nosotros sabemos, precisamente por la única y sencilla razón de que el Señor Jesús no estaba de acuerdo con la situación en la que vivía. Si el Señor Jesús hubiera estado de acuerdo con el mundo del César, con el mundo de Herodes, con el mundo de su tiempo, pues Jesús no hubiera padecido. Si Jesús hubiera estado de acuerdo con la condición humana a la que vino a salvar, pues no hubiera muerto en primer lugar. Vean, hermanos, cómo cada detalle de la pasión del Señor y su misma muerte son precisamente porque el Señor Jesús vivió en desacuerdo con el mundo en el que caminó. Y hermanos, el callarnos ante la injusticia, bueno, no callarnos, el sujetarnos ante la injusticia, el ser abofeteados y soportarlo, el
aunque nos maldigan, no responder, aunque nos amenacen, no responder. Todas estas características son precisamente porque no debemos estar de acuerdo con lo que el mundo que se opone a Dios nos diga. Y fíjense bien, en este contexto específicamente, que el apóstol San Pedro aborda los deberes conyugales. Y hermanos, para entender los deberes conyugales, tenemos que irnos hasta Génesis 2. O bueno, quizás para entenderlo un poco más preciso, podemos ver Génesis 3, justamente después de la caída. Y quiero que veamos cómo este tema bíblico lo viene a cerrar San Pedro. En cuanto a explicación, San Pedro lo cierra, Moisés lo abre y San Pedro lo cierra. Dice Génesis 3, en el versículo 16, estamos hablando de las consecuencias que el Señor Jesús está diciendo vendrán a Adán y Eva después de la caída. Dice el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermanos, para que entendamos esto, hay que diferenciar bien las palabras del Señor Jesús. Fíjense, de nuestro Dios, perdón, en Génesis 3. El único castigo, por así decirlo, en contra de la mujer fue la multiplicación en gran manera de los dolores de sus preñeces. Pero quiero que notemos cómo inmediatamente después el Señor simplemente está describiendo el estilo de vida al que Eva iba a quedar relegada. El único castigo es el dolor en su preñez, pero en todo lo que viene más adelante, que fíjense cómo inicia una nueva idea, repitiendo la idea anterior, el Señor lo único que está haciendo es explicar cómo iba a ser la vida de la mujer después de la caída. Es decir, que con dolor iba a dar a luz a sus hijos, su deseo, es decir, su voluntad iba a estar dispuesta para el esposo y el esposo se iba a enseñorear de ella. Hermanos, el enseñoreamiento, es decir, el dominio del esposo sobre la esposa, del hombre sobre la mujer, es una maldición. Así no es como el Señor quiso que las cosas fueran. Si así hubiera sido el deseo del Señor, el Señor lo hubiera diseñado desde Génesis 2. La situación de desigualdad, de tanta violencia que nosotros conocemos, es simplemente el resultado de la caída de Adán y Eva y las consecuencias obvias que vendrían después de esto. Vamos a continuar dentro de 8 días con este aspecto y veremos cuál es la solución que da el Señor.